En este punto me voy a meter en un tema más reciente, 100 años prácticamente, pero es reciente. Primera y Segunda Guerra Mundial. Todos podemos meternos en internet y saber por qué se dio la Primera Guerra Mundial. Y de la Segunda Guerra Mundial ni hablemos porque hay un sinfín de películas y todo que va más allá de lo que se nos dice. Algunos han escuchado que la Tierra ha pasado por reseteos, como ya lo mencioné yo con el diluvio universal que se menciona en la Biblia y en otros mitos a nivel mundial. Pero se dice que a finales de 1800 hubo el último reseteo del que se tiene memoria. De allí que hayan salido personajes como Nikola Tesla entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX con la tecnología de la electricidad limpia y libre para el mundo. Esta tecnología se menciona que fue o que ya existía tecnología similar entre 1820 y 1840-60 antes del último reseteo, en la que ya existían también vehículos parecidos a los otros, pero otro tipo de vehículos voladores. También existen fotos que no sé si son truqueadas o no, de seres monstruosos y gigantes. ¿Por qué voy en este tema? Porque estos seres me dijeron que tras este reseteo, los seres míticos que conocemos nosotros como hadas, duendes, incluso hombres lobo, vampiros, serpientes como la serpiente emplumada que era Quetzalcóatl, los gigantes de más de 8 o 10 metros, el monstruo del lago Ness, el Yeti, entre otros, fueron desterrados, fueron expulsados de los 6 continentes que conocemos actualmente. Y solamente quedaron rastros o algunas especies más pequeñas de ellos. ¿Y a dónde fueron echados? Detrás del muro de hielo de la Antártida. Se dice que detrás de ese muro de hielo habitan estos seres y otros continentes. Es por eso que es difícil acceder a este lugar sin el permiso de ciertos gobiernos. Del mismo modo, es una de las razones principales por las cuales los aviones y barcos no pueden surcar el Océano Pacífico. Porque existen otros continentes. Continentes en los que están estas razas y especies de gran tamaño o mucho más evolucionadas, como lo son Lemuria y la Atlántida. Lo que quedó de una guerra que hubo durante esa época entre esos continentes que se hundieron, pero aún restos de su civilización se fueron a otros continentes. De hecho, entre esos continentes se menciona mucho el nombre del continente de Júpiter, que es donde radica una de las especies más evolucionadas de la raza humana. Pero bueno, durante este último reseteo donde se deshizo completamente de toda esta información, de la cual varios argonautas han creado mapas, recordemos que los continentes que nosotros conocemos son América, Europa, Asia, África, Oceanía y Antártida. Esos son los 6 continentes que nosotros se nos han enseñado. Pero, por ejemplo, tenemos Lemuria y Atlántida, que son 2 continentes que se cree que hundieron para que el nuestro pudiera salir a flote. Hay muchas teorías y ahí ya lo dejo a consideración de cada uno de ustedes. Porque pues esto no es un tema que ahorita me compete a mí. Sobre una historia que también me relataron, pero eso no va con ahorita lo que vamos relatando. Varios argonautas ponen que detrás de la franja de hielo existen esos continentes donde hay otras especies. Y toda esa información y todo ese conocimiento que llevó al reseteo de 1800, de la época de 1800, provocó la Primera Gran Guerra, ya que muchos países quisieron descubrir esa tecnología para sí mismos. Así que idearon una manera y se hizo una guerra por obtener ciertos artefactos. ¿Les suena conocido? Esto va más a la Segunda Guerra, ¿no? Como se sabe, cierto personaje de bigotito extraño estuvo en la Primera Gran Guerra, pero como soldado.
Cuando se hizo del poder y se dio cuenta que habían países que se habían hecho con esa tecnología y estaban experimentando, quería hacerse de esa tecnología. Y no solamente eso, sino que en el trayecto buscaba obtener el conocimiento que activara esa tecnología. ¿Y quiénes tenían ese poder y ese conocimiento, además de muchos artefactos de esa tecnología? Así es, cierto grupo que sabemos que hoy en día sigue creando muchos conflictos a nivel mundial. Y no me refiero a Estados Unidos, sino al que solapa a Estados Unidos y la ONU. Y ustedes saben a quién me refiero. Pues este personaje empezó a hacerse de este grupo, a encarcelar a este grupo, porque sabían lo que este grupo pensaba hacer. Sí, este personaje no es tan malo como nos lo han hecho creer. Recordemos que la historia está escrita por los vencedores. Y los perdedores siempre terminan siendo los villanos de la historia. Así que tratemos de ver la historia desde la perspectiva del perdedor, la visión de los vencidos, para entender un poco más la historia general de cómo puede haber sido realmente los sucesos históricos de cada época. Pues vaya, este personaje quiso hacerse del conocimiento porque hay quienes creen que este personaje de hecho fue judío. Otros lo ponen como católico y otros como cristianos, vaya a saber. Pero se cree que fue judío y por eso tenía un gran conocimiento y les agarró mucho rencor y odio. Se hizo de este conocimiento para obtener esos artefactos y saberlos usar. Durante esta guerra, los países que ya tenían el conocimiento para usar ese armamento del cual se habían hecho y mejorarlo, lo quisieron utilizar. ¿Y qué mejor momento para utilizar esas armas que sino en una guerra? Y no solamente eso, la experimentación con humanos. Fue la parte cumbre de esta guerra. Y no solamente fueron el lado del eje los que hicieron estos experimentos, también fueron los aliados. Muchos de ellos durante la Segunda Gran Guerra también experimentaron con humanos. Y lo siguieron haciendo después de que esta guerra terminara. Universidades como la Universidad de Estrasburgo, Kaiser Wilhelm Institute, la Universidad de Tuskegee, la Universidad de Iowa y la Universidad de Stanford. Cuando estuve investigando sobre este tema hace varios años, me aparecieron más universidades, pero no la anoté y ahorita ya no me aparecen. Casualidad, no lo sé, pero ahí los dejo. Si ustedes tienen más información sobre este tema y sobre las universidades que siguieron con los experimentos en humanos, déjenmelo saber en comentarios porque sí me interesan sobre este tema por muchas cuestiones. Pero bueno, como lo pueden ver, ninguna fue un santo ni lo ha sido. Cada una tuvo sus razones para entrar en esta guerra, que van más allá de las que conocemos. Y sobre todo este grupo del que les menciono. Este grupo que supuestamente sufrió demasiado, siempre se ha visto como una víctima a lo largo de la historia, pero realmente siempre han estado en el eje. Y como ya lo dije, tienen su razón, tienen mucho conocimiento. No me estoy yendo en contra de sus creencias ni en contra de la cultura esta, porque no lo han sido todos. De hecho, hay quienes son buenos seres humanos, pero como todo, quienes los gobiernan y quienes están en el poder los siguen controlando y siguen siendo víctimas del control de sus líderes y de quienes los gobiernan realmente de su Dios. Volvamos al tema. La Segunda Gran Guerra fue como que el parteaguas para que esta tecnología empezara a evolucionar, se empezara a desarrollar y a experimentar más allá de lo éticamente concebido por la humanidad. Esta tecnología ha sido muy importante y mucha de esta tecnología ha sido guardada por varios países que la tienen en su poder, como es la tecnología de Nikola Tesla, la tecnología de electricidad y de energía pura y libre para la humanidad. Y aquí es donde se creó otro tipo de energía. Desde antes de la Segunda Gran Guerra ya se estaba ideando esta tecnología, pero necesitaba un tipo
de energía específica. No sé qué es lo que haga esta tecnología, porque eso es algo que no me han dicho. Pero esta tecnología funciona con energía de tiempo. Y para recolectar esta energía se creó un cierto tipo de individuos para recolectarla. Me refiero a lo que en el libro de Michael Ende de Momo se les conoce como los hombres de gris. Estos hombres de gris se encargaban de recolectar el tiempo. Les recomiendo mucho que lean dos obras de Michael Ende, quien es un escritor alemán, las cuales son Momo y La historia interminable. Pero en el libro de Momo, Michael Ende relata cómo estos seres se quieren apoderar del tiempo de la humanidad. No recuerdo muy bien para qué lo querían ahí, supuestamente era porque lo necesitan para vivir, pero es más porque la requieren para un cierto aparato específico. Y por eso fue el segundo reseteo. Por eso fueron las primeras y segundas guerras mundiales, para hacerse de esta tecnología, y posteriormente necesitaban un tipo específico de energía que era el tiempo. Por algo el tiempo está yendo más rápido, porque esta tecnología se empezó a usar y requiere de tiempo para su funcionamiento, y qué mejor que los hombres de gris para hacerse de la energía necesaria para funcionar. A pesar de que el tiempo es medible, no es precisamente cuantificable. Al igual que la velocidad, sin un observador no existen. Necesita de la observación de alguien para que pueda tener un valor. Solo así pueden ser usadas para el funcionamiento de aquel aparato. Y así llegamos al tema que compete, la llegada del 3i Atlas.